Imagina esto. Un país entero intenta proteger su moneda, sube las tasas, quema miles de millones en reservas y aún así pierde. 16 de septiembre de 1992. Londres entra en pánico. La libra esterlina se está hundiendo y el Banco de Inglaterra está contra la pared. Pero lo más inquietante no es la caída. Lo más inquietante es quien la provocó. Un solo inversor, una apuesta gigantesca y una idea tan simple que parecía inevitable. Ese día pasó a la historia como Black Wednesday, el miércoles negro, y en los próximos minutos vas a entender exactamente cómo ocurrió y por qué esta historia todavía importa hoy. Para entender lo que pasó en 1992, hay que mirar Europa en ese momento. Europa tenía un objetivo claro: estabilidad, menos inflación, menos crisis, menos sorpresas y, sobre todo, un continente más integrado. Antes del euro existió un plan intermedio, un sistema llamado Mecanismo Europeo de Tipos de Cambio, el famoso ERM. La idea era sencilla: las monedas europeas debían moverse dentro de un rango limitado, ni demasiado arriba, ni demasiado abajo. Si los tipos de cambio se mantenían estables, el comercio se volvía más fácil, las inversiones eran más previsibles, y el camino hacia una moneda única parecía posible. En papel, todo era perfecto, pero el mercado no vive en el papel, vive en la realidad, y la realidad ya estaba cambiando. El Reino Unido decidió entrar al ERM en 1990. En ese instante, el gobierno británico vendió la decisión como una victoria, como una señal de fuerza, como una promesa de estabilidad. Pero la economía británica tenía grietas. Había inflación, había presión sobre el empleo y había un problema silencioso que crecía por debajo: la deuda. Familias y empresas habían pedido préstamos y ahora eran muy sensibles a cualquier subida de tasas. Mientras tanto, en Alemania ocurría algo enorme: la reunificación. Alemania tenía que integrar dos mundos económicos en uno, y eso costaba muchísimo dinero. El resultado fue casi automático: más gasto, más presión inflacionaria. Y el Bundesbank reaccionó como siempre, con dureza. Subieron las tasas. Y ese detalle cambió todo, porque cuando Alemania subía tasas, los demás países del ERM quedaban arrastrados. Era una cadena. Si no subías tasas, tu moneda se debilitaba. Y si tu moneda se debilitaba, el sistema se rompía. El Reino Unido quedó atrapado, porque subir tasas en una economía débil es como pisar el acelerador, mientras el motor se está rompiendo. Aquí aparece el elemento clave. Una moneda puede ser fuerte por dos razones. Primero, porque la economía lo merece: productividad, confianza, estabilidad real. Segundo, porque un gobierno la sostiene artificialmente. Y cuando es artificial, el mercado lo nota. La libra estaba dentro del RMC, pero el Reino Unido ya no tenía el mismo ritmo que Alemania. Era un país con necesidades distintas, con inflación distinta, con crecimiento distinto, pero estaba obligado a seguir el mismo camino. Y el mercado empezó a preguntarse algo muy simple: ¿cuánto tiempo pueden aguantar? ¿Cuánto tiempo pueden defender la libra antes de romper su economía? Porque para defender una moneda sobrevalorada, solo hay dos herramientas. Una, subir las tasas. La otra, gastar reservas. Y ambas tienen un límite: subes demasiado las tasas y destruyes la actividad económica. Gastan demasiadas reservas y un día se terminan. En ese punto, el mercado olió sangre. Y cuando el mercado huele sangre, no se detiene. Aquí es donde entra George Soros. Soros no era un novato. Era uno de los inversores más grandes del mundo y vio algo que muchos sospechaban, pero pocos se atrevían a ejecutar. La libra no podía mantenerse así. Entonces diseñó una jugada brutalmente directa: vender libras en cantidades enormes, empujar el precio hacia abajo y obligar al Banco de Inglaterra a defender lo indefendible. En finanzas, esto se llama ponerse corto, apostar a la caída. Funciona así: primero vendes algo que esperas que baje, luego lo recompras más barato y te quedas con la diferencia. Parece simple,
Pero cuando lo haces con miles de millones, ya no es una operación, es un ataque. Y lo peor para el Reino Unido es que Soros no estaba solo. Otros fondos también se sumaron. La idea era la misma. La libra tenía una debilidad estructural y era cuestión de tiempo. Llegamos al 16 de septiembre de 1992. Desde temprano, la presión sobre la libra era intensa. El Banco de Inglaterra comenzó a intervenir. Compraba libras para sostener el precio. En términos simples, estaban usando sus reservas como escudo. Pero el mercado vendía más. Entonces el gobierno hizo lo que siempre hace un gobierno en pánico. Tomó una decisión extrema. Anunciaron una subida de tasas. La idea era clara. Si las tasas suben, la libra se vuelve atractiva y los inversores vuelven. Pero no funcionó. La libra seguía cayendo. Entonces llegó el segundo anuncio. Más duro, más desesperado. Dijeron que subirían la tasa incluso más, hasta niveles que sonaban irreales. Era una señal, y el mercado la entendió perfectamente. No era fuerza, era miedo. Y cuando el mercado detecta miedo, presiona más. Las reservas se drenaban, el precio no se estabilizaba, la credibilidad se evaporaba. Y finalmente, el Reino Unido hizo lo impensable. Se rindió, salieron del ERM. Y en el mismo momento, la libra se desplomó. No fue una caída lenta, fue un golpe, un episodio que demostró que, a veces, el mercado puede obligar a un país a aceptar la realidad en cuestión de horas. El Reino Unido perdió miles de millones intentando defender la libra. Y Soros ganó aproximadamente $1.000 millones. Por eso lo apodaron el hombre que quebró el Banco de Inglaterra. Pero hay un punto importante. Soros no creó el problema. El problema ya existía. Lo único que hizo fue ponerle un reloj. Aceleró el momento. Porque cuando una moneda se sostiene con política y orgullo, y no con fundamentos reales, el mercado espera, y cuando ve la grieta, la abre. Aquí viene una de las partes más irónicas de toda la historia, porque políticamente fue un desastre. El gobierno quedó humillado, la credibilidad se rompió, y la prensa habló de fracaso nacional. Pero económicamente, con el tiempo, el Reino Unido respiró. Fuera del ERM pudieron bajar tasas. Eso alivió a empresas y familias endeudadas. Y con una libra más débil, sus exportaciones se volvieron más competitivas. En otras palabras, la derrota liberó al país de una camisa de fuerza. Mientras otras economías europeas seguían atrapadas en rigidez, el Reino Unido recuperó flexibilidad. Y esa flexibilidad fue clave para su recuperación. Fue una lección brutal, pero eficaz. Esta historia no quedó en los años 90, porque el patrón se repite. Gobiernos sosteniendo cosas que no pueden sostener. Monedas presionadas, deudas imposibles, promesas que no cierran. Y siempre sucede lo mismo. Puedes resistir durante semanas, quizás durante meses, a veces incluso durante años, pero la realidad siempre gana. Y cuando llega el momento, llega rápido. Por eso el miércoles negro es más que un evento histórico. Es un recordatorio. Cuando el mercado decide que algo no tiene sentido, no importa cuántos discursos haya, no importa cuántas promesas se hagan, no importa cuántas reservas se quemen, al final, la verdad se impone. Si quieres más historias como esta, decisiones que cambiaron el mundo, crisis reales y momentos que movieron la economía global, suscríbete, porque la economía no es solo números, es poder, es miedo y es historia, ocurriendo en tiempo real.